Vale, ¿por qué necesitamos tener diferentes tipos de datos? Como dice el texto, en primer lugar vamos a responder a la pregunta de por qué hay distintos tipos de datos. Para ello basta con pensar en la tabla películas que creamos en la unidad anterior. Cada campo de dicha tabla estaba definido para almacenar un tipo de información concreta. Por ejemplo, la columna director siempre va a almacenar el nombre del director, por lo que si queremos introducir el nombre de un director, teclearemos un texto que incluya su nombre y al menos el primer apellido. Es decir, la naturaleza de los valores introducidos es de tipo texto. En cambio, en la columna año vimos que siempre almacenábamos la fecha del estreno, por lo que al introducir un valor para este campo, necesitamos que de alguna manera nuestra base de datos sepa distinguir lo que es el día, el mes y el año. Lo que nos viene a decir en este párrafo es que necesitamos tener distintos tipos de datos porque los datos son de naturaleza diferente. Hay datos que son números, hay datos que son textos, hay datos que son fechas y son diferentes y por lo tanto creamos formas diferentes de almacenar esa información, esos datos. Es decir, ambos son la fecha y el nombre del director, es decir, ambos almacenan una información muy concreta en cada caso. Uno almacena nombre, otro almacena una fecha. Y para nosotros es muy fácil ver la naturaleza de los valores que almacena cada uno de esos campos. Es decir, para una persona pues no tiene ninguna dificultad en entender que una fecha es distinta de un nombre. Dicha naturaleza es lo que se conoce como tipo de dato y le ofrecen las bases de datos para, entre otras cosas, facilitar el almacenamiento de los valores y, por tanto, la gestión de la memoria, lo que, entre otras cosas, influye en la rapidez de respuesta en la búsqueda de valores. Además, dentro de cada tipo de datos existen una serie de propiedades, por ejemplo, el tamaño máximo permitido o el control de una fecha válida, que ayudan a definir un campo con más concreción. Es decir, definimos distintos tipos de datos porque eso nos va a ayudar a organizar mejor nuestra base de datos. Por ejemplo, yo podría haber definido el año en vez de tipo fecha con un tipo texto y escribir la fecha como si fuera un texto normal y corriente. Pero eso me permitiría luego hacer menos gestiones con las fechas, porque en vez de una fecha, un tipo fecha, sería solamente una cadena de caracteres. Es decir, el tener distintos tipos de datos nos va a ayudar a facilitar el almacenamiento de los valores, a facilitar la gestión o a mejorar la gestión de la memoria, porque al tener distintos tipos de datos vamos a poder ajustar la cantidad de memoria, la cantidad de almacenamiento que dedicamos a almacenar cada dato, y también nos va a facilitar lo que es la gestión de la base de datos en general. Por lo que he dicho, no es lo mismo almacenar una fecha como un tipo fecha te va a permitir hacer una serie de operaciones que almacenar una fecha como un tipo texto que solamente va a ser una cadena de caracteres. Vale. Dentro de OpenOffice Base, ya sabéis que nosotros no tenemos OpenOffice, tenemos LibreOffice, pero es lo mismo. En particular, podríamos clasificar los distintos tipos de datos en 4 grandes grupos. Es decir, los tipos de datos los vamos a clasificar primero en alfanuméricos, que son letras y números, o sea, texto. Numéricos, enteros y reales, temporales y especiales. ¿Vale? Vamos a tener de momento esos 4 grandes grupos: alfanuméricos o texto, numéricos, temporales y especiales. Los alfanuméricos, los de tipo texto, pues el más utilizado es el tipo texto varchar. Dentro de los de tipo texto pues hay varios subtipos.
el más utilizado ya hemos dicho que es el varchar, sería este de aquí, texto de tamaño variable. Pero luego tenemos texto fijo, que es texto de tamaño fijo. Nota, que sería para almacenar textos muy grandes. Cachilamar, le he vuelto a dar. Y texto varchar ignore case, que lo que hace es que el texto que almacenes no diferencia entre mayúsculas y minúsculas. De todo esto en realidad no nos vamos a preocupar porque siempre vamos a utilizar, por lo menos durante este curso, el tipo texto varchar para almacenar caracteres. Luego tenemos los tipos numéricos para almacenar números. Tenemos números enteros y tenemos números reales. Los números enteros no permiten decimales, los números reales sí. Aunque ya hemos visto que los números con decimales nos van a dar problemas. Aquí nos dice, los más utilizados son integer y número, numeric. Integer para números enteros y número numeric, ya sabéis que puede almacenar decimales. Aunque cuando con el nombre que le han puesto a este tipo de datos, número, pues cuando tú tienes que guardar la información de tipo número, pues lógicamente vas a coger este tipo de datos, número. Lo que pasa es que este tipo de datos, siempre, insisto mucho, tenemos que acordarnos de que trabaja con dos decimales. Luego, en las propiedades de los tipos de datos podremos indicar cuántas de las cifras del tamaño asignado serán decimales, ¿vale? Sin embargo, numeric pues siempre tiene dos decimales. Numeric es un real que trabaja solo con los decimales fijados, con dos. Bueno, a ver, tenemos enteros. El más utilizado es el integer, ¿vale? El entero. Tiene 10 cifras enteras, soporta valores entre este y este, ¿vale? Son valores, como veis, bastante grandes, que nos va a permitir almacenar pues una cantidad de información bastante grande. Luego pues tenemos enteros más pequeños, es el small integer, son enteros de 5 cifras, el tiny integer son enteros de 3 cifras. Y luego tenemos el big int, que puede almacenar enteros de 19 cifras. Pero igual que con los alfanuméricos nos íbamos a apañar siempre en el curso con el texto varchar, con los enteros siempre vamos a utilizar el integer normal. Luego tenemos datos numéricos reales que pueden almacenar decimales. El primero, numeric, número real que trabaja con los decimales fijados, normalmente 2. Decimal que puede trabajar con más decimales de los fijados. Es decir, aquí sí que podemos variar nosotros la cantidad de decimales que queremos ponerle al número. Luego float o double, de tipo double, pues es un tipo de número en punto flotante de precisión simple. No sé si igual habéis visto esto en otra asignatura, pero esto es lo que se llama también números en coma flotante y pues no los vamos a utilizar, ¿vale? Luego tenemos el tipo real, que también es igual que el float, pero para almacenar ocupa más espacio al almacenar en memoria. Y luego el double, que es lo mismo que el real, pero ocupa aún más espacio. No nos vamos a preocupar de estos. Si necesitamos guardar números con decimales, pues o bien utilizaremos numeric, con 2 decimales, o si necesitamos más, pues ya nos vamos al tipo decimal. Luego tenemos el tipo de dato temporal para guardar fechas y horas. Fecha solo almacena la fecha, día, mes y año. Tipo hora, que solo almacena hora, minuto y segundo. Y luego fecha y hora, que almacena la fecha, día, mes y año, y la hora, minuto y segundo.
Además de estos tipos de datos, tenemos otra clasificación que son los tipos de datos especiales. ¿El más utilizado? Pues el boolean. Sí, no, verdadero o falso. Pero tenemos alguno más, como por ejemplo imagen, que sería indicado para guardar imágenes. Campo binario para guardar archivos de los que no sabemos qué formato tienen. Campo binario fijo para un tipo binario de tamaño fijo y other para otros tipos de objetos que ni siquiera sabemos qué formato tienen o qué son. Bueno, no nos vamos a preocupar de estos tipos de datos, no me voy a extender aquí, ni siquiera vamos a utilizar imagen. Si alguien quiere probar a guardar, a utilizarlo, pues que lo compruebe y que nos diga si funciona, que no lo tengo muy claro que vaya a funcionar. ¿Vale? De aquí pues vamos a utilizar el boolean. Luego, una vez que hemos definido los tipos de datos, para cada tipo de dato podemos tener hasta 6 propiedades que se pueden configurar para mantener la consistencia y el formato de la información introducida. Vamos a ver ahora qué significado tiene cada una de estas propiedades y qué valores podemos asignar.